está asociada al CR2, ¿ok? CR2 es un receptor de complemento, receptor de complemento 2, ¿sí? Y que liga CD3 o C3b también, ¿ok? Los dos. Y el C3b o C3d lo que hace es se une obsolizando a la bacteria de tal forma que ésta puede ser reconocida y eliminada también. Recuerden que el linfocito B, a diferencia del linfocito T, es un fagocito. El linfocito B es una célula presentadora de antígeno. Entonces, ¿qué es lo que pasaría después de la activación de complemento? Lo más probable es que se una y va a formar una vesícula y la va a endocitar y la va a procesar como si fuese un antígeno común y corriente, ¿sí? Entonces, de ahí que el linfocito B tiene más, digamos, es más versátil que el TCR. Y aquí está nuevamente la Ig alfa y Ig beta, y este complejo, el complejo CR2, está formado por estas tres moléculas, ¿eh? CR2, C19 y C81. A diferencia del linfocito T, la familia de quinasas que se activan para el linfocito B se llaman CRC quinasas, no son las MAP quinasas del linfocito T, ¿sí? Y aquí hay básicamente dos proteínas, SIC, que hace las veces de SAP70, ¿sí? Y el fosfoinositol trifosfato, que hace, 3 quinasa, que hace las veces de SOS, ¿okay? Activando todos los mecanismos de activación del linfocito B. Aquí está resumido, esto lo pueden estudiar, incluso desde ya les voy diciendo que eso va a ser parte del seminario para que lo puedan ir leyendo, ¿sí? Ahora, les mencioné que teníamos dos subsets de linfocitos B, ¿sí? Los linfocitos B1, que son bastante primigenios, o sea, son muy antiguos, y que se forman en el hígado fetal y que se maduran en el momento que tienen en membrana una molécula que se llama CD5, ¿ya? El CD5 es una característica del linfocito B de tipo 1, linfocito B1, ¿okay? A diferencia del B2, que es el linfocito convencional que nosotros conocemos de la respuesta adaptativa, que nace en médula ósea y que es la que hemos visto que ocurre la recombinación y todo, y que se aloja normalmente en vaso. Esta de acá puede ser de dos tipos. La B2 puede ser una B2 folicular o puede ser una linfocito B2 de una zona marginal. Cuando veamos mecanismos de actividad de respuesta humoral, ahí vamos a ver en detalle cada una de estas cosas y cómo es que se activan cada uno de estos linfocitos y cuál es su función, ¿ya? Uno es totalmente efectora, la otra es colaboradora, ¿ya? Y es importante saber que este receptor BCR puede formar un equivalente soluble. ¿Qué quiere decir? Que el BCR, que es una inmunoglobulina, al final va a determinar que este linfocito B produzca una inmunoglobulina soluble. Y esta inmunoglobulina tiene las mismas características que el BCR, excepto la cadena pesada. Recuerdan que el TCR tenía alfa-beta. En el caso del BCR, el BCR tiene dos cadenas pesadas y tiene dos cadenas ligeras, ¿sí? La cadena ligera nunca cambia. Una vez que se alinea, una vez que se recombina en la línea germinal, nunca cambia, ¿okay? Esta de acá, esta región o este dominio variable de la cadena pesada es modificada, pero su secuencia nunca cambia. O sea, la estructura nunca cambia. Lo que va a pasar es que va a sufrir algunas mutaciones, pero la estructura no cambia. Entonces, ¿qué es lo que cambia? Lo que va a cambiar es toda esta parte de acá. Desde acá, lo que va a cambiar es todo esto. Perdón, acá se me chicoteó. Esto no. Este verde no. Solamente todo esto de acá. Entonces, lo que va a cambiar básicamente va a cambiar la cadena pesada. Eso significa que, dependiendo de qué tipo de cadena pesada tenga el linfocito B, va a producir su correspondiente soluble.
Si el BCR es una IgM, ¿qué va a producir? IgM. Pero si una célula B se diferencia en célula plasmática y comienza a producir IgG, ¿cuál sería la estructura de su BCR? IgG. O sea, nunca va a pasar que una célula B que tenga una IgG produzca IgA, a menos que ocurra un switch, pero se forme otra clona del linfocito B. Pero ese mismo linfocito no va a poder producir otra cosa que no sea su correspondiente membrana, ¿sí? Ahora, entonces significa que esta parte de acá es lo que va a cambiar, la cadena pesada, la cadena constante pesada, mejor dicho. Y si esto cambia G, entonces va a ser una IgG, si cambia epsilon va a ser una E, alfa es una A y así sucesivamente, ¿sí? Ahora, si se han dado cuenta, estos dominios son muy particulares y son comunes. Esos de acá, estos dominios, se repiten, miren, en todas estas moléculas. En el IgG, en el BCR, en el TCR, en el MHC clase 1, en el clase 2, en el CD4, en el CD8, CD28, ICANN, LFA1, en todas. Entonces, dado que estos dominios se mantienen constantes, el dominio es este de acá, esta estructura se mantiene constante, este dominio, a todas estas moléculas se les conoce como moléculas de la superfamilia de las inmunoglobulinas. Y es así como se les engloba a estas moléculas, ¿ok? Ahora, el dominio no es que es un cuadrado, pues. El dominio es en realidad como aparece acá, es una maraña de proteínas que suben y bajan. En realidad la estructura básica de este dominio es una beta hoja plegada, si se dan cuenta, ¿sí? Que es lo que ven acá. Adicionalmente en el MHC, aparte de la beta hoja plegada, ven una alfa hélix también, ¿sí? Esas son estructuras muy conocidas y incluso son antiparalelas, si se dan cuenta. Esta va hacia abajo, esta va hacia arriba, esta va hacia abajo, esta va hacia arriba, esta va hacia abajo, esta va hacia arriba y esta hacia abajo. Ese es un dominio característico de las inmunoglobulinas, antiparalelas en beta hoja plegada. Entonces, eso va a determinar que existan algunos quiebres, unos loops, ¿sí? ¿Quién es el arquero acá de la promo? ¿Está o no está? No tienen tiempo para jugar. Voy a entrar a su Facebook para ver eso. Pero bueno, vamos a asumir que es cierto. Imagínense un arquero, ¿sí? Las manos del arquero son el dominio variable. Pero el antígeno, que es la pelota, ¿sí? Solamente lo tocan con la yema de los dedos. La yema de los dedos sería el equivalente a los CDRs. Ahí está acá. Las regiones determinantes de la complementariedad. Entonces, con esto yo les estoy diciendo algo, que de todo el dominio variable hay una región que es más variable todavía, que son los CDRs. ¿Y cuántos CDRs tenemos? En las inmunoglobulinas son 3 CDRs, el de tipo 1, 2 y 3, facilito de aprobarse. Y de los 3, el más variable es el 3. Ahora, ¿qué de especial tienen estos CDRs 1, 2 y 3? ¿Se acuerdan que yo les dije que la región variable no cambia? O sea, una vez que ya se recombina, ya no cambia, sino algunas veces en algunas mutaciones. Ya, las mutaciones que incrementan la variabilidad, ¿sí? Justamente se dan en los CDRs. Y la mayor tasa o la mayor frecuencia de mutaciones es en CDR3. ¿Ya? Por lo tanto, este CDR se convierte en realidad en una región muy importante del sistema inmunológico y determina al final la unión con el antígeno, ¿sí? Entonces, cada vez que hay un mejoramiento de la afinidad, estamos hablando de un proceso de mejoramiento de los CDRs. ¿Y cómo se llama ese proceso? Se llama hipermutación somática. La hipermutación somática son mutaciones puntuales y favorables que se dan en los CDRs para el mejoramiento de la afinidad, ¿sí? Yo siempre lo ejemplifico así. Cuando el arquero chapa la pelota, la agarra como sea. O sea, no sé, 3 dedos, un dedo, no sé cómo, pero la agarra, ¿no? Ya después se acomoda. Ese acomode es hipermutación somática.
y mejora la afinidad, ¿ya? Y al final nosotros podemos tener hasta 4 inmunoglobulinas secretadas, la IgG, que es esta de acá, la IgG, la IgE, la IgM y la IgA. La IgD solamente se expresa en el momento de la maduración, ¿se acuerdan? Y tiene que ver con la maduración del linfocito B. Y estas, por ejemplo, la IgG, todas en realidad pueden ser de membrana, todas, dependiendo sobre todo en los linfocitos B de memoria. Pero secretadas, la IgG es solamente monomérica, significa que así como la ven acá, así está en circulación sanguínea. La IgE también, así esta es la que está asociada a las alergias, ¿sí? O a las parasitosis. Esta también es monomérica. La IgA puede ser monomérica o puede ser dimérica también, ¿sí? Dimérica la van a encontrar en las mucosas, la mucosa gástrica, la van a encontrar en la leche, en el calostro, y es aparte de la IG2A. Y la IgM puede ser monomérica en el BCR, o sea, como BCR, pero soluble solamente es pentamérica, no hay otra. Siempre tiene 5. ¿Ya? Y al final, el BCR lo que va a pasar es que va a reconocer todos los tipos de antígenos en realidad, ¿no? El BCR no hace, es como dicen, buen pobre, no come todo, ¿no? Lipio, polisacáridos, nucleicos, proteínas, todo, reconoce absolutamente todo, ¿sí? Y para terminar esto de linfocitos B, mencionar también de que hay algunos antígenos que son hay algunos antígenos que direccionan respuestas de linfocitos B T dependientes y otros que son T independientes. ¿Y para qué? O sea, ¿cuál es la importancia de todo esto? Bueno, es bastante importante, ¿sí? ¿Por qué? Comencemos con las T independientes, ¿ya? Es algo que me interesa mucho porque eso trae patologías, ¿no? Los T independientes pueden reconocer antígenos como polisacáridos, ¿sí? Polisacáridos, glicolípidos, ácidos nucleicos y otros más, ¿sí? Estos no cambian de isotipo, solamente producen IgM. O sea, los T independientes siempre son los que producen IgM, IgM. Nada más. Nada más. ¿Ok? Entonces derivan a partir de un linfocito B virgen y producen solo IgM, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el problema con la IgM? Bueno, ninguna si se hace temporalmente, o sea, si se produce temporalmente. Pero si se dan cuenta, yo les dije que la IgM era pentamérica, es un moleculón, es una cosa bien grande. Y eso se une a antígenos. Y cuando se une a antígenos, forma precipitados. Y el que paga los platos rotos es el riñón, casi siempre. Los órganos más blandos. Y la exagerada producción, o sea, la hipergamaglobulinemia, hiper es bastante, gamma es de un solo tipo de gamma globulinas, cuando todos son de solo tipo de IgM nada más, produce enfermedades como la glomerulonefritis autoinmune inducida por algún patógeno, puede ser bacterias, pasa. ¿Por qué? Porque solamente son antígenos que estimulan IgM nada más. ¿Ok? Ahora, por el otro lado, a mí viene otra cosa, no madura la afinidad, la respuesta secundaria es escasa o nula, ¿no? Y por el otro lado están los timodependientes. Los timodependientes son aquellos que dependen del linfocito T, o sea que el linfocito T está metido en el asunto, ¿sí? El linfocito T lo bueno es que produce citoquinas. O sea, una vez que el linfocito T se activa, les dije que hay la vía NF-AT, NF-κB, AP1, todo eso, del linfocito T, porque esos producen citoquinas. Y si producen, por ejemplo, interleuquina 4 o interferón, por ejemplo, el interferón lo que hace es estimula al linfocito B para que produzca inmunoglobulina G, por ejemplo. Entonces, esa citoquina hace que el linfocito B automáticamente dispare una segunda respuesta y produzca anticuerpos específicos. ¿Qué significa? Un timo dependiente es aquel que primero produce IgM, pero que en el tiempo va a comenzar a producir IgG, IgA, IgE, que son las específicas y que son monoméricas y se producen solamente y específicamente para el flan, para el lugar de acción con el que se diseñó, ¿no? ¿Qué otra cosa más? La IgM, ¿se acuerdan? Activa complemento.
en el caso de las T independientes, ¿no? Entonces significa que si hay, imagínense pues un glomérulo con depósitos de IgM y todos los Fc expuestos, complemento viene ahí, se activa y comienza a dañar el riñón. Peor, inflamación localizada. En el caso de las Ig, G, A o E, la A no estimula complemento, la E tampoco, el asunto sería con la G. La G también se modula en su producción, ¿sí? Y bueno, obviamente si hay maduración de la afinidad, hay una respuesta secundaria y hay otras cosas más. Entonces, ahora, la pregunta es, si yo por ejemplo quisiera inducir una vacuna, con una vacuna una respuesta, ¿qué tipo de antígeno usaría? ¿T dependiente o independiente? La respuesta es T dependiente, porque yo lo que necesito son anticuerpos específicos, ¿sí? Y una respuesta secundaria buena. ¿Qué significa respuesta secundaria? Que si viene nuevamente ese patógeno, voy a saber defenderme de ese patógeno. Pero si es una independiente, la independiente no tiene memoria, por si acaso. La dependiente sí tiene memoria, ¿ok? Entonces es importante que sepamos eso también, ¿ya? Y finalmente, para terminar, la parte de genes, ¿ya? Esta es la parte que se acabó de la cabeza. Lo voy a pasar muy rápido. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver en el seminario con más tiempo. Los genes de TCR y BCR están distribuidos a lo largo de todo el genoma, ¿sí? Esto es para que ustedes más o menos vean cómo es. Esta es la cadena alfa y bueno, imagínense que acá está la membrana, ¿no? O sea, la membrana aquí está acá, ¿sí? La membrana celular y aquí la membrana celular está acá, ¿ya? Entonces aquí tienen la cadena alfa y la cadena beta, su dominio variable y el dominio constante, ¿sí? Y los extremos que son citoplasmáticos, no está de costado, por así decirlo, ¿no? Y este de acá, que bueno, dice IgG, IG dice, pero esto en realidad es una IG, es un BCR, ¿sí? ¿Ya? Lo pueden corregir luego en sus diapositivas, ¿ya? Es un BCR. Y este BCR, como les dije, tiene dos cadenas pesadas, dos cadenas como esta grande de acá, y dos cadenas ligeras que se unen formando una Y, ¿sí? Para que se acuerden un poco, ¿no? Entonces, estos genes no están distribuidos en un solo lugar, están distribuidos en todo el genoma. Los locus de TCR alfa, por ejemplo, están en el cromosoma 14 y corresponden a 1000 kilobases. El TCR beta está en el cromosoma 7, este es humano, en ese caso, ¿ya? En el caso de los gamma delta, miren, los gamma están metidos ahí en el TCR alfa, están metidos ahí, pero están incrustados. Hay una teoría que dice que estos genes han sido transponibles, o sea, probablemente han mudado con algunos transposones o genes atarines, ¿no? Es la teoría lo que dice eso. Y el TCR gamma, que estos son de los que no estudiamos mucho, que están en el cromosoma 7. Pero sí es bueno que sepan las ubicaciones cromosómicas, ¿sí? Y finalmente, en el caso del BCR, la cadena pesada está ubicada en el cromosoma 14. Y la cadena ligera, no les mencioné esto, pero la cadena ligera puede ser de dos tipos. Puede ser kappa o puede ser lambda, ¿sí? Nosotros mayoritariamente tenemos lambda. Y la cadena kappa está en cromosoma 2, mientras que la cadena lambda está en el cromosoma 22. Todas estas dos de acá, por si acaso, ¿ya? Estas dos de acá son cadena ligera, ¿no? Estas son las ligeras, ¿no? Esta es la cadena ligera y esta es la cadena pesada, ¿no? ¿Ok? Ahora, lo curioso es que si ustedes analizan el genoma de una célula normal, una célula hepática por ejemplo, con una célula B o una célula T, cualquiera de las dos, se van a dar cuenta que hay segmentos génicos que, literalmente, el genoma de un linfocito B es más pequeño que el genoma de cualquier otra célula. Lo mismo, igual, el genoma del linfocito T es más pequeño que el genoma de cualquier otra célula normal. ¿Por qué? Porque el proceso de recombinación somática que se hacía en la línea germinal, como comentamos hace un rato, involucra pérdida de material genético. O sea, sí o sí. Es el único grado de eliminación génica y mutaciones
favorables en el ser humano. Ustedes ven ahí su libro de genética, si ustedes mutan algo, sacan algo, quitan algo del genoma, eso les va a traer una enfermedad, ¿sí? El único caso donde eso es favorable es los genes de inmunoglobulinas. El único caso, no hay otro más, ¿ya? Entonces al final el genoma de un linfocito B se entiende que es más corto. ¿Por qué? Porque un linfocito B ya seleccionó, de todas las combinaciones posibles seleccionó uno. Volvamos al ejemplo inicial. Si tengo 50 camisas, 20 pantalones y 30 zapatos, este linfocito B ya escogió una camisa, escogió un zapato y escogió un pantalón. Y el resto lo botó. Así de fácil. Este es el número de genes que se combinan. En el caso, por ejemplo, de la cadena pesada tenemos 100 genes de variabilidad, 27 de diversidad, 6 de unión, ¿no? Kappa, por ejemplo, tenemos 35, J tenemos 5. Recuerden que los genes T de diversidad solamente están en la cadena pesada, ¿sí? Solo en la cadena pesada, y en el caso de los TCR solamente en la cadena beta, nada más, ¿ya? Pero miren, todas estas combinaciones hacen posible la diversidad génica, la diversidad de anticuerpos. ¿Y cómo es que pasa esto? Miren, imagínense toda esta lista, ¿no? Aquí teníamos, pues, ¿cuántas de variabilidad? Teníamos como 100, ¿no? 100, 27 y 6, ¿no? Entonces aquí tenemos 100. Si acá tenemos 100, ¿no? 100. Bueno, 100, ¿ya? Tenemos otros tantos por acá, no sé, pues imagínense 50, ¿ya? Y tenemos unos 10 de unión. Entonces al final yo tengo la posibilidad que de toda esta base de datos puedo obtener una clona diferente una de otra. Esta de acá, por ejemplo, es una clona, este es un linfocito B. Por ejemplo, digamos, le vamos a llamar no sé, pues X. Y este otro linfocito B es un Y, y este otro es un linfocito B Z, ¿no? Esos tres linfocitos son diferentes porque combinaron diferentes genes de variabilidad, de diversidad y de unión, ¿okay? Y solamente hay dos mecanismos que explican eso. El mecanismo de elección, ese es uno, el mecanismo de elección, y el otro es el mecanismo de inserción. Existen varios mecanismos más que lo van a ver más adelante, pero esos son los principales al inicio. Después vienen la recombinación, los NPs, los nucleótidos sulfatados, son varios, los null, son varios, ¿sí? Pero esos dos eventos, miren, esto de lo que se forma es una horquilla en realidad. Y esta horquilla, porque el genoma sigue acá, ¿no? El genoma sigue por acá y el genoma sigue por acá. Entonces se hace una horquilla y esta horquilla se corta acá. Se elimina esto se va. Y esto es lo que se queda como un gen combinado, ¿no? Esto es lo que se queda en el genoma, ¿no? Ahora, ¿quién hace este corte? ¿Se acuerdan de los genes RAC, RAG? Pues RAC1 y RAC2 son las proteínas que hacen posible que esto se corte, ¿ok? ¿Ya? Y bueno, ya solamente para terminar, resumir todo esto en esta gráfica, el TCR y el BCR son muy parecidos, sin embargo tienen funciones diferentes. Recuerden que el TCR solamente reconoce antígenos en el contexto del MHC. El BCR puede reconocer antígeno completo, no hay problema, ¿sí? El TCR siempre es MHC dependiente, el BCR es independiente, ¿sí? Las regiones, la diversidad en ambos es bastante alto. En el TCR es 10 a la 11 sin hipermutación somática, y en el caso de del BCR es 10 a la 9 sin hipermutación somática, ¿ok? En el caso de la señalización, el BCR, la señalización del BCR está mediada por la IG alfa y IG beta, y en el caso del TCR por el C3 y la cadena Z, ¿no? ¿Ok? Y finalmente el mecanismo efector es que en el caso de los BCRs es la producción de inmunoglobulinas secretadas
mientras que en el caso del TCR es la activación del linfocito T y un mecanismo efector que puede ser la producción de citoquinas, la activación de otras células T, de otros de los CD8 o de los mismos linfocitos B. ¿Ya? ¿Okay? Es múltiple esto, ¿sí? Entonces yo creo que acá nos quedamos. No sé si tienen alguna pregunta, si no ya...